Quillalocha, Omoye Maya, Omitoque, Kufafun, Oyekuni Lotbe, Apetelvía Yafá. Siguiendo con nuestra explicación de lo que representa y lo importante de que es tener una bóveda espiritual dentro de nuestras tendencias religiosas, el día de hoy me quiero dirigir a todos esos iniciados que por curiosidad o por un llamado espiritual desean y quieren tener una bóveda dentro de su hogar. La explicación de lo que representa en nuestra religión ser espiritistas. Hay muchas preguntas que los iniciados se suelen hacer, y es el por qué debemos de tener una bóveda espiritual. ¿Qué es lo que representa? ¿Quién o quiénes nos deben de ayudar a colocar correctamente la bóveda espiritual dentro de nuestro hogar? ¿Qué consecuencia tiene una vez ya montada? Si bien es cierto, la bóveda espiritual representa a todos nuestros guías y protectores. Es un lugar muy importante, ya que es allí donde nosotros damos devoción a nuestros espíritus protectores. En ella, trabajamos en base a una creencia como espiritistas. Al tener ese alcance, no necesariamente lo hemos desarrollado desde el nacimiento. Hay personas que lo hacen mediante una meditación interna y frecuente, con un mismo sentido, de tal manera que así podemos alcanzar esa energía producida por el espíritu. En la bóveda todos pretendemos darle luz a aquellos espíritus que pertenecen a nuestro cordón espiritual. Ellos son los que nos guían espiritualmente, son los que nos dan consejos, una ayuda y sobre todo algo muy importante, nos dan y facilitan su protección. Es importante tomar en cuenta que es allí, en esa bóveda, donde llamamos a nuestros antepasados astrales y familiares. Es muy, muy importante que entiendan los iniciados que en este campo el espíritu es quien elige, no es uno quien elige al espíritu, ya que nosotros somos materia. Al hablar nosotros de nuestros antepasados, estamos mencionando a nuestras raíces, no la de otros países. Es cierto que en nuestra religión hay una tendencia de culto en lo que es nuestra cultura afrocubana, ya que fue en Cuba, con el hecho de la colonización, donde se elaboraron las primeras bóvedas espirituales. En un sincretismo religioso. Eso no quiere decir que tengamos ser especialmente cubanos o cubanas para poder alcanzar ese desarrollo delante de una bóveda. Para las personas o santeros o espiritistas que tenemos una capacidad de poder dar una enseñanza y una buena orientación a un iniciado, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, de las cuales muchas veces observo que a lo mejor hay miedo a un tabú. Y me refiero de que nosotros como santeros y espiritistas nos estamos refiriendo siempre a los iniciados que son de diferentes tipos de nacionalidades, de culturas mezcladas. No necesariamente a todos los de una nacionalidad se les puede identificar un negro congo, una negra lavandera, un indio, una monja, un cura, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta de que no necesariamente un espiritista tiene que montar egún. Ese espíritu que pertenece a su antepasado, por el cual atraviesa esa barrera mediante esa materia para poder dar una manifestación de mensaje en una misa espiritual. Si bien es cierto, es por tendencia, muchos pasos a seguir delante de una bóveda. Preferentemente hay que estar vestido lo más blanco posible, ya que el blanco representa en nuestra religión la pureza y es el color más fuerte que existe en el universo.
La bóveda se convierte en un gran elemento para poder desarrollar esa media unidad, como suelen llamarle. Un medium es aquella persona que obtiene cualidades espirituales mediante un tránsito de concentración, de armonía y de flujo espiritual, tomando en cuenta siempre medidas cautelares. Hay que enseñarle al iniciado a que entre en una meditación muy personal, ya que este espacio entre lo espiritual y la bóveda es personal. He oído muchas veces hablar a diferentes personas iniciados en nuestra religión que se preocupan porque no suben Egún muerto, porque a lo mejor creen oír o creen ver cuando están reunidos en una misa espiritual de desarrollo. No es lo mismo una misa espiritual de desarrollo que una misa de investigación. A veces cuando se hace una misa de investigación a determinada persona y nos encontramos con espiritistas que ya han atravesado muchos campos y han desarrollado su espiritualidad, nos sorprendemos porque el mensaje no es para el que se está elaborando dicha misa, ya que es el espíritu quien da el mensaje real. Hablo directamente con los iniciados porque me interesa llegar al fondo de esa preocupación. Tú que eres iniciado, no te preocupes, porque no puedes ver o no puedes subir un Egún para que puedas transmitir un mensaje de luz y progreso. Los espíritus son seres que atravesaron por este planeta, viven y vivirán. Nosotros necesitamos de ellos, para que ellos nos puedan facilitar ciertos consejos y así nos conlleven a una vida de armonía y una vida de desarrollo espiritual en lo personal. Tomen en cuenta que si nosotros tenemos un ser vivo y querido que partió a una vida mucho mejor, nosotros lo vamos a mantener vivo en esa bóveda, mediante nuestros rezos, peticiones, oraciones. Pero es importante también saber diferenciar una cosa de la otra. No es lo mismo pretender que a un espíritu se le desarrolle para trabajar, a desarrollar a un espíritu para que ese espíritu pueda alcanzar esa luz que a lo mejor está necesitando mediante su caída. Muchas personas que pasaron y a las que tal vez la gente ya se olvidó de mantenerlos vivos, necesitan de nuestro plano. Tomando en cuenta una cosa, que no se puede ser fanático, sino ser espiritual. Todo santero espiritista debe de poseer una bóveda espiritual, ya que así podrán tener ese contacto y a su vez su desarrollo. Si pedimos a Dios y al Espíritu Santo, más grande que existe y existió, llamado Jesús, y por la invocación y la evolución, elevaremos más rápido esa petición. En el momento que se pide a Dios, con intención y fe, ese espíritu se eleva indiscutiblemente. No cabe duda que ese espíritu pasará por diferentes campos de evolución, los cuales se irán deshaciendo tanto de penas, agonías, dolores, sufrimientos, vinculados a lo terrenal cuando estuvieron acá. Así ese espíritu se irá abriendo en ese campo y empezará sus nuevas tareas, que le sean recomendadas, y así podrá alcanzar ese grado de evolución, siendo cada vez mejor. Así se logrará tanto para el espíritu como para el medio una mejor conexión. Esto suele pasar cuando mencionamos a algunos difuntos. Cuando lo veneramos y lo mencionamos con ese mismo amor y fe y sobre todo constancia, ellos te darán prueba de que están allí y que te agradecen esa atención para con ellos. Es muy importante que los iniciados curiosos sepan que esto no es un juego. Lo primero, por respeto hacia una representación espiritual en donde se generará esa energía. Es imprescindible que se le pregunte siempre con respeto, porque en este campo lo que se rige realmente es ser curioso. Teniendo en cuenta una buena orientación, hay cosas que no se están permitidos dentro de ese campo. Vamos a mencionar a determinadas personas que por rango y por jerarquía no pueden montar una bóveda. Por ejemplo, los babalaos o olúos no pueden montar una bóveda, ya que no es de su competencia. Un babalao no monta muerto, ni lo montará nunca. No es caballo.
es decir que no pasa muerto, ya que ellos están en otra tierra llamada Ifá. Por ese motivo, solo un santero o espiritista puede hacerlo, dejando muy en claro que no todos ni todas las mediums no necesariamente montan Egún. Eso es importante que lo sepa el iniciado. Importante también tomar en cuenta que en dicha bóveda existen 3 tipos de posiciones. Una es el reposo, la defensa y la de ataque. Muchas veces hemos oído decir mucho a los espiritistas, Obás, santeros, yalochas, babalochas, que tienen ese campo muy bien desarrollado, que solamente con un vaso de agua y una copa y una vela podemos solucionar muchos problemas, como por ejemplo el dichoso llamado despojo. Hay que recomendar siempre al iniciado, cuando asistan a esas misas espirituales, deberán de portar una herramienta muy importante: ir de blanco. El ir de blanco no solamente representa a la materia el vestido, el atuendo. El ir de blanco también representa tener sanidad con uno mismo. El ir de blanco también representa no ir a querer escuchar chismes o habladurías del mismo hermano religioso. El ir de blanco representa ir puro, para que también mediante tu mensaje puedas dar una luz y progreso de ayuda a la persona que a lo mejor está a tu lado. Cuando empieza el flujo y la corriente espiritual y trabajamos todos en armonía, se puede sentir una vibración del espíritu y se puede llegar a tener una conexión maravillosa. Más que preocuparte porque si llevas una saya que a lo mejor es distinta a la de un santero siendo iniciado, o porque si ves a una madrina poniéndose una flor en la cabeza, intentas ponértela tú para que tu media unidad o tus espíritus y tu cadena espiritual te puedan dar un mensaje y una transmisión, preocúpate por ir puro, por ir ileso, por ir con ese optimismo de poder alcanzar ese mensaje de ese espíritu que tanto crees que existe. Llámese un familiar, un ser querido muy cercano, el cual todavía tú mantienes vivo constantemente. La cascarilla es base fundamental, el agua bendita, las flores, todo hace una armonía en forma general. Si bien es cierto, muchas personas tienen tendencia al puro, porque antiguamente los africanos, sobre todo en la religión afrocubana, solían fumar mucho puro. No es obligatorio, si tú no fumas, que te veas obligado a fumar un puro para que puedas hacer ese llamado de tu guía y protector. Él se va a manifestar. Mientras más conexión tengas y meditación personal, vas a poder alcanzar ese mensaje de luz. Importante no callarte cuando sientas un fluido. Importante saber identificar una corriente que te camina por todo el cuerpo. Y más en el estar preocupado por el que está a tu lado, que es el vecino, o por el que está al frente, o por el que está delante de ti, preocúpate para que tu energía fluya, ya que hay muchas personas que están con ese mismo propósito y puedas llegar a alcanzar ese mensaje que tanto añoras. La bóveda espiritual, en posición de reposo, estamos pidiendo a nuestros guías espirituales que nos den protección y cuiden también de nuestro hogar. Hay que recordar que tenemos que tener flores y deberían de ser blancas. El número de flores debería de ser 3, 5 o 7 flores. Aunque cualquier tipo de flor puede servirnos. De preferencia, se suele usar la azucena o otro tipo de flor olorosa, ya que transmiten una mayor espiritualidad. El blanco representa la pureza. La vela que utilizamos para este tipo de trabajo también es blanca. Bóveda espiritual, posición de defensa. En este caso, la bóveda nos protege de enemigos, de los buenos amigos que en algún momento quisieran hacernos daño, gente que nos desee mal. En el objetivo de prevenir que nos hagan daño,
escribimos el nombre de esas personas 7 veces en un papel blanco, interiormente de forma vertical, colocamos el nombre nuestro encima de esos nombres, dándole cuenta a nuestros guías y protectores de nuestra situación. Eso se puede tener por 21 días. En ese caso también se utilizan tanto flores blancas como velas blancas. Es importante recalcar que hay que tener una buena seguridad de dichos nombres en ese papel. Bóveda espiritual en ataque. Para poder solicitar a nuestros guías protectores que nos puedan asistir, nosotros debemos utilizar la posición de ataque, que solamente la podemos tener por 9 días. Y transcurridos esos 9 días, tenemos que volverla a poner en forma de reposo. El beneficio de la bóveda espiritual en nuestras vidas es que nuestros espíritus, guías y protectores nos den tranquilidad, paz, armonía y estabilidad, y un desarrollo personal que se llama ser una persona espiritual. Tomarlo en cuenta.